De 2021 a 2023 incrementaron 1.892% las quejas por corrupción ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside Rosario Piedra y que realizan principalmente servidores públicos. En lo que va del año atendió 537 expedientes de investigación que fueron iniciados por quejas del órgano interno de control. Ojo con eso, hemos hablado varias veces de ello, por cierto. Saludamos a Adalberto Méndez, quien es abogado, consultor internacional en materia de derecho internacional y derechos humanos. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que sucede en todo esto, no? Adalberto, gracias que tomas la llamada y estás con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. A ver, exactamente de qué estamos hablando. Y cuando digo esto es, ¿será que ahora sí hay un registro de los hechos, de las inconformidades o de los hechos de corrupción y antes no había? ¿O sí había y estamos ante algo que tiene tintes de escándalo, Adalberto? Mira, Javier, yo creo que es como bien lo adviertes, es una mezcla de las dos, ¿no? Me gustaría hacer un poco un previo respecto a este tema. El informe que viene justamente que se llega al Senado, por parte del órgano interno de control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace en la página 17 o proporciona una cifra contundente y sin duda alguna escandalosa, que digamos es un aumento considerable de 1.800% casi de las quejas relacionadas con actos de corrupción dentro de la Comisión Nacional, ¿no? ¿Qué creo yo en mi posición? Primero, como consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que nosotros desde que iniciamos nuestra gestión como consejeros en la Comisión Nacional, hemos exigido mayor transparencia a este tipo de cuestiones, ¿no? Sin duda alguna, es alarmante que sigan habiendo este tipo de quejas y este tipo de pronunciamientos al interior de la propia Comisión Nacional. Pero también, y un poco mencionándolo, ¿no? De la forma crítica, creo que no es un problema nuevo y que quizás también está dándose una coyuntura donde permite ver una realidad que lleva varios años dentro de la propia comisión, ¿no? Y creo que esto antecede incluso desde varios titulares previamente, ¿no? Si ahorita platicáramos de cuestiones que yo recuerdo en otras anteriores, yo te comentaría, por ejemplo, en la época de Raúl Plasencia Villanueva, fueran las primeras veces en que las propias víctimas se empezaron a amparar en contra de la Comisión Nacional por recomendaciones insuficientes o poco sustanciadas, ¿no? O durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, el durísimo pronunciamiento del Grupo Internacional de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa, donde la propia Comisión Nacional de Luis Raúl falsea información en materia de tortura, haciendo quedar bien al gobierno en turno, ¿no? No es algo nuevo. La Comisión Nacional exige y necesita una transformación porque estas cuestiones no son solamente de esta gestión. Sin duda alguna, creo que estamos viendo no es justificable y que tendría que ponernos las manos a la obra para analizar qué está pasando con la comisión, pero viene pasando desde gestiones anteriores. Ah, caray. ¿Cuáles son los hechos, digamos, de cualquier manera diría, si nos atenemos a los números, por más que haya habido un registro menor, Adalberto, mi impresión es que es un incremento verdaderamente brutal. Pero diría, a ver, ante esto, ¿cuáles son los hechos, Adalberto? ¿Y qué es lo que hace la presidenta, la ombudsman? ¿Qué es lo que hace al respecto? Mira, de entrada del informe lo que se puede apreciar es que las quejas más recurrentes son varias, pero hay tres principalmente que son las que saltan, ¿no? Donde está el grueso de las quejas. El tema de nepotismo, que es la presencia de familiares de personas dentro de la Comisión Nacional en algunos mandos, ¿no? Dentro de la propia estructura. La más grave, a mi parecer, cuestiones relacionadas con el uso de información privilegiada digamos, para ciertas cuestiones fuera de las funciones de la Comisión Nacional e incluso cuestiones relacionadas con el cohecho, ¿no? De alguna u otra forma no son cosas menores y son cuestiones que tendrían que estarnos preocupando, ¿no? Creo que aquí lo que está sucediendo y creo que aquí tendríamos que hacer un comentario crítico respecto a cómo se está dando este contexto. Si analizamos los históricos de la Comisión Nacional, parte del discurso que ha dicho la actual presidenta Rosario Piedra es que han emprendido una limpia de nepotismo hacia dentro de la Comisión Nacional. Desde que yo soy consejero lo lleva diciendo, ¿no? Pudiera ser que entonces este informe le esté dando la razón o no. Sí. O tendríamos que ver qué tipo de familiares y de qué funcionarios son los que se están denunciando. Y si son de funcionarios que entraron en esta gestión, ahí tendríamos la respuesta. Híjole. A ver, para cerrar, déjame plantearte algo, Adalberto.
¿Qué pasa con este informe y qué pasa con todo este conjunto de circunstancias? ¿Se sacude la comisión? ¿Se hace caso omiso? ¿O son como las recomendaciones, perdón que lo diga, de la comisión? El que las quiere tomar las toma y el que no, no. Mira, a ver, hoy sí quiero mencionar una cuestión. Las recomendaciones que hace el órgano interno de control tienen consecuencias de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, de entrada, las observaciones que hace el órgano interno de control no son llamadas a misa, tienen que atenderlas, si no, incluso se estaría omitiendo una cuestión que están obligados a cumplir por ley y eso generaría responsabilidad de carácter legal. Entonces, en ese sentido, yo te diría, las recomendaciones del OIC no son únicamente meras invitaciones a cumplimiento, son mandatos de cumplimiento obligatorio de entrada. Pero me gustaría hacer un segundo punto. Creo que nuevamente este informe hace o nos obliga a hablar de algo que es necesario la discusión a niveles serios y a niveles de sana crítica. Y es que la Comisión Nacional hoy se encuentra en una profunda crisis. La Comisión Nacional hoy exige una transformación total, creo, y eso es una opinión personal, Javier, es una comisión que tiene un diseño obsoleto. No olvidemos que la Comisión Nacional se crea como una respuesta a la firma del TLC en la década de los 90. Tenemos una oficina del Ombudsperson con un modelo de la década de los 90 a una realidad que actualmente ni siquiera puede enfrentar. Es decir, creo que sí tendríamos que estar pensando en crear una nueva comisión con mejores controles, con mejores criterios de selección de la titular o el titular y sin duda alguna con mejores mecanismos de rendición de cuentas para la ciudadanía. Eso que dices es la tarea más importante, perdóname que lo diga yo, pero la comparto sin lugar a dudas. Adalberto, muchas gracias. Hasta luego, Javier, y gracias por la oportunidad. Gracias por tu participación. Sí, por ahí vamos, por ahí vamos. Esto que dice Adalberto es clave. Esto se tiene que reestructurar. Esto tiene nombre y apellido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.